Una bienvenida para todos. Nos alegra mucho que todos estén aquí, que quieran compartir este ratico. Y yo que les digo muchas veces a la gente, mire, en la semana hacemos muchas cosas. Yo creo que ustedes hacen muchas cosas, ¿no es cierto? Trabaja, están haciendo de amas de casa o otros asuntos. Y de pronto este es un ratico que nos regalamos a nosotros. Nos lo regalamos, ¿sí? Esto es un regalo que ustedes mismos se hacen a ustedes mismos. Es una inversión que ustedes hacen en su formación personal y cristiana. Porque necesitamos cristianos no de misa y olla. No necesitamos cristianos que crean hasta en los lejos de las campanas, pero que en el fondo esa fe no les sirve para nada, ¿no es cierto? Necesitamos cristianos que asuman un compromiso de fe cada vez más consciente, más responsable, sabiendo lo que significa la experiencia de ser cristianos. Les quiero presentar al doctor Camilo Gálvez. Camilo trabaja en la Universidad Pontificia Bolivariana, en la escuela, es una escuela que tenemos ahí de Teología, Filosofía y Humanidades. Y particularmente trabaja en un instituto que se llama Instituto de Humanismo Cristiano y presta servicios académicos a toda la universidad a través de un curso que ofrecemos a los estudiantes de toda la universidad, que es un curso precisamente también de Cristología, y otros cursos los ofrece. Camilo es una persona que tiene una excelente formación cristiana y también una formación académica. Él es doctor en teología, en filosofía, y esa formación doctoral obviamente es una formación que hace que las personas crezcamos y maduremos en muchas cosas. Pero su formación doctoral también le servirá para poder conversar con ustedes, hablar con ustedes, hacer esta experiencia de Jesús con ustedes, ¿sí? Yo le quiero agradecer mucho a Camilo el hecho de que quiera estar con nosotros, es también su tiempo, sus compromisos, que seguramente también serán muchos, pero que ha querido estar con este grupo de personas. Le damos la bienvenida y esperamos que se sienta muy bien aquí entre nosotros. Fuera de la Consolata, ¿hay alguna otra parroquia? Las Mercedes, ok, el Padre Julián, Lourdes, el Verbo Divino, San Joaquín, qué bueno. ¿Alguna otra parroquia? Santa Teresita, casi que todo el arciprestazgo no está aquí, casi que presente, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y yo creo que es una oportunidad incluso muy bien para seguir enfatizando este trabajo por arciprestazgos. El arciprestazgo son un grupo de parroquias vecinas que forman una unidad pastoral de trabajo, y son algunas de estas parroquias que ustedes han mencionado. Hay otras, pero por lo menos hay un buen grupo de parroquias. Entonces, pues bienvenidos a la parroquia de la Consolata, que se sientan aquí muy bien y bien acogidos. Muchas gracias, Padre. Y de nuevo, buenas noches para todos. Como bien lo decía el Padre Iván Darío, muchas gracias por haber atendido este llamado, que no solo es de la parroquia, sino que también es una proyección de la arquidiócesis. Ya escuchábamos a Monseñor Mauricio las palabras que nos daba al respecto de la importancia de la formación, una fe y una espiritualidad bien fundamentada. El tema que me trae, no solo hoy, sino las sesiones que vamos a estar durante estos 2 meses, es el tema de la cristología. Muy bien, en la introducción el Padre Iván también hablaba de la relación estrecha que tiene que haber entre espiritualidad, ¿cierto?, entre estudio y formación académica. Y yo creo que debemos de ponernos en actitud, de alguna manera, en actitud de retiro espiritual. Ya escuchábamos las palabras, recordando un texto del evangelista San Marcos, sobre la llamada, el apelo que Jesús hace a los discípulos para que vivan con Él, para que convivan con Él, para que compartan con Él y de esa manera
aprendan. Y es seguro que si nosotros tuviéramos a cualquiera de los apóstoles o discípulos aquí y le preguntáramos qué fue lo que más le impactó de Jesús, sería complicadísimo para ellos dar una respuesta. Imaginemos los gestos de nuestro Señor, imaginemos las palabras. ¿Cuál milagro le impactó más? Yo no sé. Cuando caminó por las aguas, cuando resucitó a Lázaro, cuando multiplicó los panes. O sea, todo lo que hacía nuestro Señor estaba lleno de ¿qué? De maravillas. Ahora, es una mentira decir, una mentira, entre comillas, que en 2 meses vamos a hacer un curso de Cristología. Un curso básico de Cristología. Y que va a sembrar una semilla en nosotros, primero para que tenga frutos en vida espiritual. Y después para que se abra en nosotros la apetencia de conocer más de Dios. Porque es curioso que con el amor en relación a Dios, eso es una ventaja que tenemos nosotros, por ser seres contingentes, ¿cierto? Ser necesarios solo Dios, contingentes todos nosotros, porque dependemos de quién, de Él. Entonces los seres contingentes tenemos una ventaja. El conocimiento y el amor crece de acuerdo a la criatura o al ser al cual se dirige. Entonces estamos hablando de Dios, que es infinito. Cuando estamos conociendo a Dios, cada que lo conocemos, queremos conocerlo más. Y nunca lo vamos a dejar de conocer. ¿Por qué? Porque es infinito. ¿Está bien? Con el amor, ¿qué sucede? También, cada vez que yo hago un acto de amor, mi voluntad se dirige hacia Dios, Dios me permite ir adquiriendo una capacidad mayor de amarlo. Porque Él, junto con esa capacidad que me da de amarlo, me va cristificando o cristiformando, de tal manera que yo me voy adecuando a lo que es Jesús. De ahí podemos atender entonces la llamada del Evangelio que dice: sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y es tal la capacidad que tenemos nosotros de conocimiento de Dios y de amor de Dios, que inclusive Dios, como todo lo puede, omnipotente, omnipresente, omnisciente, ¿cierto? Todo lo puede, como Él todo lo puede, Él puede ir aumentando la capacidad nuestra de semejanza con Dios. Prueba irrefutable de un milagro en esa materia de crecimiento y de capacidad de amor y de conocer a Dios, la Santísima Virgen. Por eso es que después de un curso de Cristología también se nos va a abrir el corazón de una manera especial a María. Porque una de las maneras, ya lo decía San Luis María de Montfort, recordando un salmo: María Pons, María Mons. El camino más corto, más seguro y más rápido para llegar a Jesús es María. Entonces, si yo quiero conocer a Jesús, conozco a María. Y conociendo a Jesús, también voy a encantar más por María. A veces hay un error un poco, digamos, gramatical, ¿cierto? O conceptual, cuando algún católico dice: yo soy mariocéntrico, o yo soy cristocéntrico. No, eso es tan evidente como decir que esto es un vaso de agua y que me va a saciar la sed o que me va a mojar si me meto el dedo. Es evidente, si yo soy católico, ¿quién está en el centro? Cristo. Pero no es muy conveniente decir soy mariocéntrico, porque no, todo lo que María busca no es la atención para sí misma. María es, por eso es llamada luna cual electa, ¿no? En el Antiguo Testamento. Es electa como una luna, es brillante, poderosa como la luna, pero ella refleja la luz de Cristo. Entonces todo lo que ella refleja es ¿qué? A Cristo. Entonces María, dice San Luis María de Montfort también muy acertadamente, agotó la imaginación de Dios. Entonces, si yo quiero tener una comprensión de lo que es Cristo, tengo que pedirle a la Santísima Virgen una intercesión, ¿cierto? Entonces, por eso es que cada sesión de nuestro curso la vamos a iniciar por lo menos con una Ave María, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a iniciar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, Señora de la Consolata, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ya decía San Bernardo, en uno de sus escritos al respecto de la Santísima Virgen, de lo que decía San Bernardo, y dice el escrito, ¿no? Porque todavía permanece. Dice el escrito de San Bernardo: de María nunquam satis. De María nunca vamos a quedar satisfechos. Ahora, si estamos hablando de cristología, la palabra satisfechos no viene ni siquiera al caso. Dios es
infinito, ni siquiera en la visión beatífica. Vamos a conocerlo plenamente. ¿Está bien? Pero hay mucho para conocer de Jesús y hay muchas cosas bonitas para conocer de Jesús. Precisamente en mi tesis doctoral procuré hacer una alianza entre la filosofía y la espiritualidad, porque la idea de disociar filosofía de teología es, digamos, un acontecimiento más bien reciente en el campo intelectual. Pero los primeros siglos de la Iglesia, podemos decir que inclusive hasta el siglo XIV, siglo XV, teología y filosofía siempre iban de la mano. Así como hoy en día es evidente a partir de documentos de la Iglesia que la fe y la razón son las dos almas, las dos alas con las cuales vuela el alma y el pensamiento para grandes horizontes. Lo mismo la filosofía y la teología, no están disociadas. Entonces traté de hacer una alianza entre lo que es la espiritualidad y la filosofía, hablando de la conversión, del proceso de conversión de San Agustín, a partir de la música. Por ejemplo, él se encantó con la música, él se encantó con la figura de San Ambrosio. ¿Por qué se encantó con la figura de un... Perdón, trato de acomodar esto es muy práctico, pero a veces es incómodo, ¿no? Bueno, entonces decía, San Agustín, ¿por qué se encanta con un nombre y a partir de él se remite a Dios? Porque todos nosotros, por nuestra vocación, no solo general, sino particular, estamos llamados a reflejar algo de Dios. Entonces comencemos por imaginarnos un vitral que en todo su conjunto podemos llamar de creación. Todo lo que salió de las manos de Dios, esa expresión misericordiosa de Dios, ese desborde de caridad de Dios, que sin necesitar de las criaturas, quiso hacerlas presentes, quiso traerlas a la existencia. Todas esas criaturas en su conjunto, no sé si ustedes han llegado a armar esos rompecabezas de 1000, 2000, tengo un amigo por ahí que la otra vez contaba que estaba armando uno de 5000 piezas, es complicadísimo. Cada pieza es bonita, pero en su conjunto es mucho mejor. Ahora, si cogemos un vitral a manera de rompecabezas y lo vamos armando, cada pieza puede ser muy linda, un color topacio, un color rubí, esmeralda, oro, etc. Pero cuando formamos todo el vitral y lo colocamos en una parroquia o en una gran catedral, y da la luz del sol, qué belleza. Esa belleza es la creación cuando empezó a relucir en esos días que Dios iba explicitando su amor a través de las criaturas. Entonces, cada uno de nosotros, de alguna manera, es una imagen de Dios. Estamos hechos a imagen y semejanza. Entonces, como estamos hechos a imagen y semejanza, también el prójimo puede leer en mí a quién, a Cristo. Entonces, yo puedo hacer un curso básico de Cristología conociendo a Jesucristo en el otro. Entonces, es un ejercicio de espiritualidad que se une a un ejercicio intelectual. Yo puedo conocer a Jesucristo en el otro. En eso se fundamenta también la caridad al prójimo, porque haciéndole al otro, practicando con el otro la caridad, yo le estoy dando la posibilidad de ver a Cristo en mí y yo estoy viendo al Cristo en él, en el que sufre, en el que necesita. ¿Listo? Entonces, a manera de introducción para nuestra primera aula o clase, quise tomar un texto de una encíclica del 3 de septiembre de 1965, Pablo VI, Mysterium Fidei, misterio de fe. ¿A qué se refiere el misterio de fe? Es sobre la Eucaristía. Es una encíclica muy, pero muy bonita que obviamente no la vamos a leer toda aquí. Yo saqué simplemente unos apartes para que nosotros con esta introducción nos demos cuenta todas las maneras que tenemos a la mano para conocer a Jesucristo. ¿Dónde se hace Jesucristo? Presente. Por esencia, por presencia. Entonces vamos un poco a ubicarnos en ese ambiente para ver hasta dónde podemos llegar nosotros a conocer a Jesucristo, con todas nuestras limitaciones naturales, etc. Entonces dice Pablo VI, repito para que puedan de alguna manera consultar el documento después, Mysterium Fidei, del 3 de septiembre de 1965. Entonces tengo cuando habla propiamente de la Eucaristía,
no está dividido por artículos. Pero entonces cuando ustedes encuentren el pie de página número 38 más o menos, ahí empieza a hablar de la presencia de Jesús. Entonces dice, el título de este apartado de la encíclica: en el sacrificio de la misa, Cristo se hace sacramentalmente presente. Entonces, ¿cómo conozco yo a los que están a mi alrededor? ¿Y cómo me conozco yo mismo? ¿Cómo me identifico? El hombre, cuando empieza a hacer uso de la razón, empieza a identificarse y a diferenciarse. ¿Cómo se va a diferenciar? Solo en la relación con los otros. Muy difícil para mí diferenciarme solo. Yo cuando estoy con otra persona, yo sé que soy más alto, más bajo. Y no solo cualidades físicas, sino también cualidades intelectuales, interiores o espirituales, que son propiamente las imponderables, que tienen que ver con el alma. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Cristo? De manera especial podemos conocer a Cristo en la Eucaristía. Ustedes me dirán, pero ¿cómo así? Si yo llego frente al sagrario o frente a la hostia consagrada expuesta en un ostensorio, en una custodia, ¿y qué ven mis ojos? Un pan, ¿cierto? Una hostia. Y la iglesia tomó la costumbre de exponer el pan, pero no de exponer el vino. Por obvias razones, ¿no? Se corrompe más rápido el vino que el pan. Entonces, si el pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino, entonces deja de estar la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo conozco yo a Jesucristo en la Eucaristía? Santo Tomás de Aquino, un hombre que, si acaso 2 veces, leyó la Sagrada Escritura y se las aprendió de memoria, tenía tal capacidad intelectual que reunía 3 o 4 escribanos o secretarios y dictaba 3 o 4 obras distintas, con citas de pensadores de la antigua Grecia de memoria y con citas bíblicas de memoria, a los 4. Y así terminaba 4 libros rapidito. Solo iba a leer la obra suma por él, escrita por él, la excelente suma teológica que uno dice, este hombre es increíble. Él decía lo siguiente: aprendo más con media hora frente al Santísimo Sacramento que leyendo todos los documentos de los padres de la Iglesia. Entonces, ahí está una clave para hacer un curso de Cristología. Usted se viene una tarde, se queda media hora frente al Santísimo, y usted dirá, no, pero yo salí igual, yo no escuché nada. Lo que pasa es que cuando yo auténticamente aprendo de Cristo, me transformo de alguna manera ¿en quién? En Cristo. Por eso era la salvedad que el Padre Iván decía al inicio. Cuando yo, ¿verdad?, con respecto a Cristo, y con respecto también, por ejemplo, al dinero, cuando la persona se apega mucho al dinero, empieza a tomar una cierta fisionomía de materialista, simili gaudio, ¿no? Y quien dirige el amor hacia una criatura termina por asemejarse a esa criatura. Entonces, si es Dios, yo termino por asemejarme a Dios. Y si es una criatura más baja que yo, también, ¿no? Si es una criatura igual, eso sucede mucho con los esposos. Llega un momento en que parecen hermanos. Hay una semejanza inclusive física. ¿Cierto que sí? Las esposas dicen sí. Aunque él es diferente a mí, pero sí, ¿no? Bueno, eso sucede entonces con la Eucaristía. Es una manera de conocer a Cristo. ¿Cómo más? Miren lo que dice el texto tan bonito. Está hablando de las maneras de estar Cristo presente en su iglesia, ¿cierto? Entonces dice: bien sabemos todos que son distintas las maneras de estar presente Cristo en su iglesia. Resulta útil recordar algo más por extenso esta bellísima verdad que la Constitución de Sacra Liturgia expuso brevemente, otro documento de la iglesia que habla sobre la Eucaristía. Presente, de alguna manera, está Cristo en su iglesia que ora, porque es Él quien ora por nosotros, ora en nosotros y a Él oramos. Entonces Cristo está presente en la oración de la iglesia. Ora por nosotros como sacerdote, ora en nosotros como cabeza nuestra, ¿no? La cabeza mística. Y a Él oramos como a Dios nuestro. Todas nuestras oraciones tienen como último fin Dios, claro que sí. Y Él mismo prometió: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo y en medio de ellos. Eso quiere decir que ahí está presente Dios de alguna manera. O sea, ahí podemos conocerlo, claro. En la oración también hacemos un curso de Cristología porque conocemos a Dios. Ahora, ¿de qué otra manera está
presente Dios en medio de nosotros? Presente está Dios en su iglesia cuando la iglesia ejerce las obras de misericordia. No solo porque cuando hacemos algún bien a uno de sus hermanos pequeños, se lo hacemos al mismo Cristo, sino también porque es Cristo quien realiza estas obras por medio de su iglesia, socorriendo así continuamente a los hombres con su divina caridad. Entonces, cada que nosotros hacemos un ejercicio de la caridad, recuerden que la caridad es la única virtud que permanece en la vida eterna. Fe y esperanza, ya, no son necesarios. ¿Para qué? Estoy en el cielo. Ya alcancé lo que esperaba, ya estoy viendo lo que siempre quise ver. Entonces, ¿qué mantiene? ¿Qué se mantiene? La caridad, el amor. Ahora, cuando yo estoy haciendo un ejercicio de la caridad en la vida terrena, Cristo se está haciendo presente. Entonces, otro curso de cristología que yo puedo hacer, ¿con qué? Con el ejercicio de la caridad. Entonces, ¿sí ven cómo el conocimiento de Cristo me lleva a mí a ejercitarme espiritualmente? Y sin eso queda un estudio vacío. Yo llego aquí y lo voy a acabar en un libro. Llévese ese libro. Cada vez que usted pregunta algo de Cristo, abre y lee algo nuevo. Ve qué bonito, con ojos de pescado, ¿no? Pero no se transforma. Entonces ahí no hay un conocimiento auténtico de Cristo. ¿Está bien? ¿De qué otra manera está presente Cristo? Miren qué bonito, como esto toda la iglesia no estudia, levantó Pablo ese y dijo, ¿qué voy a escribir hoy? No, yo como que hoy voy a escribir algo sobre la Eucaristía. Y empezó a escribir eso. No, esto es todo un proceso de maduración del pensamiento de la iglesia a lo largo de siglos. Además, y sobre todo, el Espíritu Santo ilumina al romano pontífice, a Pedro, en este caso Pablo VI, y escribe estas maravillas que son sumamente lógicas. Dice entonces, está presente en su iglesia que peregrina y anhela llegar al puerto de la vida eterna, porque Él habita en nuestros corazones por la fe. Entonces, cuando yo tengo deseos de ir al cielo, yo estoy haciendo obras de caridad vistas a qué? Alcanzar esa gloria eterna. Estoy haciendo un ejercicio de caridad también, pero estoy viviendo como auténtico peregrino en esta tierra. También estoy conociendo a Cristo, porque Él va a mi lado. No sé si ustedes han visto ese afiche que a veces uno ve en esos conventos de monjitas, que normalmente los afiches, no digo en todos los conventos, pero en algunos conventos no tienen unos afiches que tienen más años que la monjita más anciana del convento. Pasaron no sé cuántos soles por ese afiche y pasaron no sé cuántas historias, pero tiene unas frases bonitas. Uno se pone a ver las frases cuando está ahí en silencio y uno mira las frases. Y hay ese típico de huellas en la arena, ¿no? ¿Se han visto, no? Entonces primero 4 huellas, o sea, son 2 personas que van caminando, y después en medio de la arena quedan solamente 2, o sea, una persona. Entonces el peregrino se queja, Señor, en el momento más difícil de la vida me dejaste solo. ¿Qué le responde nuestro Señor? No, ahí yo te llevaba cargado, ¿no? Entonces, a la hora de peregrinar en la tierra, es también una experiencia que nos lleva a conocer a ¿quién? A Dios. ¿Está bien? Bueno, ¿de qué otra manera podemos conocer a Jesús? Otro curso de cristología. De otra forma muy verdadera, está también presente Cristo en su iglesia que predica, puesto que el evangelio que ella anuncia es palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es como una palabra nuestra. Yo digo torta de chocolate. Y digo torta de chocolate. Lo máximo que yo puedo producir con mis palabras torta de chocolate, el máximo milagro, es que ustedes piensen en torta de chocolate y les llamen. ¿Cuántos pensaron en torta de chocolate cuando yo dije torta de chocolate? Yo creo que todos, porque estaban oyendo, a la cabeza llega la palabra torta de chocolate y se crea una imagen, ¿cierto? Una imagen, una idea de la torta, o la utópica, la super torta de chocolate que nunca existió, pero yo la quisiera tener en mis manos y mucho más en mis labios, ¿no? O la torta última de chocolate que me alcance a comer, ¿sí? Otro dirá, no me gusta la torta de chocolate, la torta de coco. Entonces el coco le viene a la cabeza a partir de la torta. Es lo máximo que yo puedo hacer con torta de chocolate. Ahora, guardando no las debidas sino las infinitas proporciones, cuando Dios habla, ese hablar de Dios, esa palabra se convierte en vida. Prueba de eso en el Génesis. Y hágase la luz, y la luz se hizo. Entonces, cuando el sacerdote está en el altar y dice palabra de Dios, Dios está produciendo gracia en nuestro interior. ¿A través de quién? De las palabras del sacerdote o los de lectores. Por eso es que un lector no puede subirse al ambón y empezar y cambiar las palabras, sino tiene que ensayar. Dentro de la liturgia está todo eso, claro, porque no somos perfectos. Entonces yo
Vengo unos 10 minuticos antes, leo el salmo, lo que sea, tal, leo bien y después voy y pronuncio. Pues son palabras de quién? De Dios. Escribió Oseas, escribió Zacarías, escribió Isaías, pero es palabra de quién? De Dios. Entonces ahí también está presente Cristo. Entonces también es un curso de Cristología. Solo escuchar la palabra de Dios. De tal manera tiene fuerza la palabra de Dios que cuando yo escucho la palabra de Dios, el Evangelio, en la Eucaristía, son perdonados mis pecados veniales. Tal fuerza tiene la palabra de Dios. Imagínense. Bueno, ¿de qué otra manera está presente Dios? ¿Cómo podemos conocerlo? Otro curso de Cristología. Ahora bien, presente está en su iglesia que rige y gobierna al pueblo de Dios. Entonces también en la legislación, en la potestad, en el magisterio de la iglesia está presente Cristo. Puesto que la sagrada potestad se deriva ¿de quién? De Cristo, y Cristo es el pastor de pastores. Asiste a los pastores que la ejercen. A nivel clerical sería el diácono, el sacerdote, y la plenitud del sacerdocio, ¿que es quién? El obispo. La plenitud del sacerdocio es el obispo. Asiste a los pastores que la ejercen según la promesa hecha a los apóstoles. Además, de modo aún más sublime, está presente Cristo en su iglesia, que en su nombre ofrece el sacrificio de la misa y administra los sacramentos. Entonces, otro curso de Cristología. Sacrificio de la misa, o sea, la Eucaristía, y en los sacramentos. ¿Está bien? Entonces, miren todas las maneras de conocer a Cristo. En las obras de caridad, en el ejercicio de la autoridad, en la palabra de Dios, en las obras de caridad, ¿no? Ahí está presente Cristo, en la oración, cuando dos o más se reúnen. ¿Listo? Bueno, ahora con respecto a la Eucaristía, hay algo muy bonito. Cuando hablamos de Eucaristía, por eso yo digo que la mejor manera de conocer a Cristo es la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento por excelencia. ¿Qué es un sacramento? Es un signo sensible instituido por Jesucristo que produce y transmite la gracia. Ahora, dentro de todos los sacramentos, ¿cuál es el sacramento por excelencia? La Eucaristía, porque es que ahí está Cristo realmente presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad. O sea, si quiere conocer a Jesucristo, vas al sagrario. Está viviendo lo mismo que vivían los apóstoles con nuestro Señor Jesucristo. Ellos vivieron solo 3 años. Nosotros podemos vivir más tiempo con Jesucristo teniéndolo ahí en la Eucaristía. Ahora, la presencia se llama real, por cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Está exclusivamente ¿dónde? En el sagrario, en las especies del pan y el vino. No es porque las otras no sean reales, sino que está realmente presente en el Santísimo Sacramento por antonomasia. O sea, en primer lugar y sobre las otras formas de estar presente. Porque es también, Jesucristo está también presente en la Eucaristía de manera corporal y sustancial. Y aquí no vamos a hacer un estudio de la Eucaristía, pero yo creo que con eso ya queda claro, que la manera de conocer a Cristo de una manera más perfecta está en la Eucaristía. ¿Está bien? Bueno, esto manera de introducción. Listo. Ahora, veníamos comentando ahora en el carro que la dificultad que yo había tenido era para escoger, porque todo lo que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo es bellísimo. Uno escucha joyeros encantados con su trabajo, hablando del Koh-i-Noor de la reina de Inglaterra, un diamante espectacular, como eso es el rubí de no sé qué imán por allá en el Oriente Medio, una joya medio misteriosa que ha pasado de generación en generación, o los famosos huevos Fabergé, que fabricaba un joyero francés para la corona rusa, para los emperadores rusos, para el zar y la zarina, unas joyas espectaculares. El joyero se encanta hablando de eso. Ahora, cuando uno habla de teología, uno tiene que decir, estoy encantado con Jesucristo, todo lo que leo, me deja con la boca abierta. Porque cada, lo que les decía ahora, va aumentando en uno el deseo de conocer. Y junto con el deseo de conocer debe de ir el amor. No queda encantado, dice, la iglesia cómo, o sea, que esto lo dijo fulano, lo dijo sultano, no me importa, esto hace parte de qué, del tesoro de la iglesia, porque son maravillas. Entonces hay un texto muy interesante al respecto de Cristología, como les decíamos, hacer un curso básico, pero un curso básico no quiere decir que vamos a dejar pasar por alto
algunos elementos fundamentales, sino que vamos a tratar de escoger los elementos más fundamentales dentro de los básicos, de tal manera que tengamos una primera estructura conformada para que después, cuando nos hablen de eclesiología, cuando nos hablen de sacramentos, cuando nos hablen, por ejemplo, un curso de religiones del mundo, también nosotros tengamos conocimiento de lo que es nuestra religión, lo que es el mensaje de Jesucristo, y sepamos hacer con criterio un discernimiento. ¿Está bien? Santa Teresa de Jesús decía de una manera muy inteligente, una mujer muy inteligente, de mucha capacidad y mucha autoridad y liderazgo. Ella decía: a mí aquí al convento que me traigan monjas sin piedad, pero que no me traigan monjas brutas. Ella era española, ¿no? Entonces, el español siempre es muy atravesadito. ¿Por qué? Porque la inteligencia no se la puede dar Teresa, pero la piedad sí se la doy aquí en el convento. Entonces, miren como nosotros tenemos una obligación de hacer un ejercicio intelectual para conocer a Jesús. Cualquiera podría decir: no, pero es que es suficiente con yo rezar el rosario, con venir a la misa, con ayudarle al Padre, que puede ser hasta un acto heroico. Hacer las lecturas, hacer una misa, recoger la limosna, hacer las empanaditas por ahí. 10 empanadas pequeñas, sin freír, a 5.500. Es un trabajo heroico de la señora toda la tarde haciendo 150 empanadas, ¿cierto? No, yo me quedo con eso y con eso estoy haciendo un servicio al Señor primero. Ese servicio no crea que siempre va a ser suficiente, siempre es insuficiente. Además, Jesucristo siempre quiere más de nosotros y quiere dentro de ese más de nosotros que lo conozcamos más, porque sabiendo que conociéndolo más, lo vamos a amar más. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a tomar como punto de referencia un texto, es una introducción a la cristología de Olegario González. ¿Quieren anotar el título por lo menos el autor? Algunos elementos voy a sacar aquí, otros voy a sacar de otros textos, pero este texto es de Olegario González. Olegario, O-L-E-G-A-R-I-O, Olegario González de Cardedal, como cardenal, pero en vez de N, de Cardedal, de Cardedal. Y este texto tiene, primero, solo les voy a leer para que ustedes se fijen en lo que es un primer nivel de teología sobre Cristo. Cristología, sí. Entonces, miren todo lo que se analiza, podemos analizar a través de Jesucristo. Casi que yo les diga a ustedes qué quieren que comentemos, qué quieren tratar, qué les parece más interesante. Les voy a leer los subtítulos. Primero, la división de la materia. Después, las tareas primordiales. Después, las dificultades actuales. Porque hay las dificultades actuales para estudiar cristología. ¿Cuáles son? Cualquiera podría decir un poco, podríamos tomar en consideración las filosofías contemporáneas, actuales. ¿Qué es lo que el mundo está pensando hoy? La famosa dictadura del relativismo que tanto habló Benedicto XVI. ¿Eso es un obstáculo o es un trampolín para conocer más de Cristo? Es un obstáculo, porque nosotros, queramos o no queramos, nos vamos dejando contaminar por esa doctrina de relativismo. Entonces, no, Jesucristo era un gran hombre, sí, un gran sabio, un ser humano increíble, pero de ahí a decir que es Dios, es un exagero, o sea, no es posible, porque algunos cristianos pueden llegar a pensar eso. Eso es una herejía, está fuera de la iglesia, no acreditar en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay dificultades actuales para estudiar a Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de la historia y el destino de Cristo, pasamos a analizar lo que podríamos llamar una cristología bíblica. Dentro de esa cristología bíblica tenemos, primero, la acción de Cristo. Entonces, la acción de Cristo tiene un primer punto a analizar. Es que es increíble, es como cuando ustedes cogen un microscopio. Ustedes saben que hoy en día algunos observatorios astronómicos no utilizan el telescopio tradicional, sino que utilizan microscopio para ver las estrellas. ¿Cómo hacen? Entonces construyen un gran espejo. En ese gran espejo ponen un microscopio y ¿qué hacen? Analizan por el reflejo del sol, de la esfera, ¿cierto? Analizan con un microscopio lo que está reflejado en el espejo. Entonces con un microscopio analizan los cielos. Interesante, ¿no? Mira, ¿cómo es que nos imaginaban eso antes? Ahora, qué bonito, esos grandes descubrimientos han venido de la mano de la cristología. Entonces,
astronomía y ciencia. Sí, señor. Más de 25 cráteres en la Luna tienen nombre de sacerdotes jesuitas, porque los jesuitas han sido los más grandes astrónomos de la historia. ¿Cuál fue el primer sistema que hubo de estudio de movimientos telúricos y sísmicos? Los monasterios de los benedictinos. O sea, en los monasterios se empezó a germinar lo que es la ciencia. Y eran hombres que eran metidos en ¿qué? Jesucristo, historia y destino de Cristo, Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, la novedad de Jesús, y a las tantas, ¡pum!, aparece una maravilla en esa línea. Porque la fe y los grandes descubrimientos humanos no se disocian ¿de qué? De Jesucristo. Es que Jesucristo es el centro de la vida del hombre. Usted puede ser atleta, usted puede ser buzo, puede ser astronauta, puede ser cocinero, pero Jesucristo, si usted realmente quiere abrazar la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, su vida va a tener que girar en torno a ¿qué? A Jesucristo. ¿Está bien? Entonces, ¿ven cómo todo tiene relación con Cristo? Cristo está ahí, presente siempre. Otro tema entonces, primero está en este capítulo 1, está acción, el anuncio del reino. Uno diría, no, pero ¿cómo va a comenzar con el anuncio del reino si no hemos hablado del nacimiento de Cristo? Y es interesante porque es un ejercicio espiritual. Yo voy hablando del anuncio de Cristo, entonces algunas personas hacen eso, le regalan un libro y se va a la última página. Y este final está más bueno, entonces sí me lo va a leer. Cuando el final es aguadito, como todas las novelas mexicanas o venezolanas, que terminan todos en las mismas y con las mismas, uno dice, no, ¿para qué me va a ver eso si es igual? Bueno, algunos piensan eso, pero hacen lo contrario, siguen viendo la misma novela que va a terminar en lo mismo. Pues entonces, cuando uno tiene un criterio para leer los libros y va al final, no quiero decir que ese sea el único criterio, sino que es algún criterio. Y el final es interesante, uno dice, uy, la trama es buena. ¿Está bien? Entonces, cuando yo estoy analizando la vida de Cristo, cuando yo veo el objetivo de la vida de Cristo, yo digo, esa vida vale la pena estudiarla. ¿Está bien? Entonces, por eso comenzamos con el análisis de ¿qué? De la acción de Jesús. Cuando vemos que Jesucristo tiene más de 33 milagros catalogados en las Sagradas Escrituras. Tiene la superación de los elementos, tiene resurrección de muertos, ve la proyección y la fuerza de su predicación. Uno dice, esa vida vale la pena. Los estudiantes de la universidad dicen eso, uy, profe, porque eso aparece de todo, ¿no? Aparece gente hasta de 3 ojos en las clases. Hoy en día, unos huecos aquí que uno no sabe bien si es la boca o es la oreja. Y aparece con el habladito así, no, uy, profe, yo no sabía que Cristo era así. Porque es por ignorancia. Uno dice, no, es que la juventud hoy en día no quiere saber de Cristo. Mentira. Es que no saben nada de Cristo, han sido mal informados. Un alumno me decía en una oportunidad, es que yo me metí al curso de Cristología porque yo veía tanto de Cristo que yo dije, un momento, yo tengo que ir a escuchar algo de una persona que sepa de Cristo porque eso a mí no me suena correcto. Claro, hay algo que se llama la ley natural, la conciencia. Y el hombre, por el hecho de ser hombre, es un ser religioso. Cuando escucha la verdad dice, por ahí va la cosa. De ahí que un niño chiquito cuando va y mete el dedo en la torta de chocolate, que la mamá le dijo que no metiera el dedo, cuando la mamá llega, abre la nevera y ve el hueco, o los huecos, porque después del primer dedo va el segundo, el tercero. ¿Quién le metió el dedo? El niño le pone rojo. La mamá no le dijo, es pecado, no, ya se dio cuenta que lo que había hecho era malo. Eso es el principio sinderético. La ley natural le dice al niño, lo que usted hizo está mal. De igual manera, cuando yo oigo a Cristo, por eso Cristo se atrevió a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque quien lo ve, sabe que Él es la verdad. Entonces, cuando yo escucho hablar de Jesús, los estudiantes escuchan hablar de Jesús y dicen, uy, profe, ahí está la verdad. A pesar de no, o aquí se ponen en cadena, o aquí, lo que sea. ¿Existe qué? Una apetencia de conocer de Dios. ¿A partir de qué surge muchas veces la apetencia? A partir de la acción de Jesús. Por sus frutos lo conoceréis. ¿A quién más vamos a conocer por unos frutos tan excelentes? Solo Dios. Entonces, bien, el anuncio del reino. Primero, Juan Bautista, una figura muy interesante. No ha nacido varón más grande de vientre de mujer. ¿Que quién? Que Juan el Bautista. Es lindísima las palabras cuando anuncian a Juan. Era tan impresionante la presencia de Juan que cuando lo veían en las calles, y eso que él se escapó después de Jerusalén, porque los escribas y los fariseos ya le iban a echar mano, y él dijo, no, momentico, yo tengo mucho trabajo por hacer. Y se fue por allá a orillas del Jordán a trabajar, porque si no lo cogían preso y cuaca, ¿no? Era tan la figura, la imponencia, la figura de Juan el Bautista, que muchos creían que él era el Mesías. Decían, no, yo no soy. Cuando ve al Mesías dice, he ahí, eche años de eche cuitoris peccata mundi. He ahí el Cordero de Dios
el que quita el pecado del mundo. Y todos los discípulos se fueron para donde quién, para donde Cristo. Pero era grandiosa la figura de Juan. Entonces comenzamos hablando por Juan el Bautista. Después el bautismo de Jesús, que está muy relacionado con el tiempo litúrgico en el que estamos, ¿no? Viene el bautismo de Jesús, después del bautismo de Jesús viene ¿qué? Tentación. Las 40 noches que pasa ¿dónde? En el desierto, que es tentado por Satanás, etcétera. Después de eso viene propiamente la vida pública, él se prepara para su vida pública. Entonces viene el bautismo de Jesús, la novedad de Jesús, o sea, Jesús rompió los esquemas. Isaías escribe maravillas de Jesús, pero es de los profetas más evidentes al respecto de Jesús. Sin embargo, cuando una persona se encontraba con Jesús y siendo un conocedor eximio de la Sagrada Escritura, un escriba, decía, no, la realidad supera el mito. Es que este hombre rompió los esquemas. Había que tener el corazón muy cerrado y muy negro para no acreditar en Jesucristo como el Mesías. Sin embargo, pasó. ¿Y hasta dónde llega la miseria humana? Eso, yo voy mezclando elementos de espiritualidad porque mi área de investigación es la espiritualidad. Entonces, yo aprovecho de pretexto la introducción del Padre para no disociar las dos cosas. Para que vean cómo es, primero, la miseria humana, la debilidad humana, y por otro lado, hasta dónde va la misericordia de Dios. Muchos de los que estaban ahí, recibiendo esos beneficios de la presencia de Jesucristo, imagínense un hombre que curaba con que le tocaran el manto. Si después Pedro llegó a curar con su sombra, entonces Jesús no curaba con la sombra. Solo que los evangelistas no tenían ni tiempo, primero que todo, y no tenían pergaminos. Pues usted lo que era conseguir un pergamino en la época, ¿no? O sea, costosísimo. Entonces era aprovechar cada rinconcito para escribir. Por eso los evangelios son tan sintéticos, ¿cierto? Porque hay que escribir lo esencial. Ahora, ¿ustedes creen que Jesucristo no hizo más milagros de los que están en la Sagrada Escritura? Claro, ellos se remitieron a lo esencial para dar a conocer a Jesús. ¿Cuánta gente no se curó con la sombra, con la voz de Jesús? Si curaba con la sombra, ¿qué nos da a conocer más la presencia de Jesús? ¿La sombra, la voz o la mirada? La voz y la mirada mucho más que la sombra. Ahora, una mirada de Jesús, la palabra, ya dijimos que la palabra él tenía o tiene una fuerza que es creadora. Levántate y anda. Uy, esa es tenaz. Llega donde los escribas, no están los ancianos fariseos que siempre, sepulcros blanqueados, ¿no? Raza de víboras, uy, lenguaje fuerte nuestro Dios. Yo soy manso y humilde de corazón, raza de víboras. Penal, ¿no? ¿Sabe equilibrar? Como es Dios, es el equilibrio entre que la bondad y la justicia. No es que como yo soy tanta bondad, a mí me destila miel, porque yo soy un cristiano entusiasmático, ¿no? ¿Dónde está la firmeza, la autoridad? Entonces, como papá no le va a exigir a los hijos porque es cristiano, yo soy solo bondad. La auténtica bondad y la auténtica justicia va dirigida ¿a qué? Al bien de las criaturas. Entonces, cuando Jesús le dice raza de víboras, ¿es por qué? Es para que ellos entren en razón y quieran cambiar. Está denunciando el estado del alma para que ellos muden. Mírenme a mí, que soy manso y humilde de corazón, raza de víboras. ¿Sí ven? Que tras esas palabras de Jesús siempre había un deseo de hacer ¿qué? El bien. Inclusive, si pensamos en nuestro Señor expulsando a los mercaderes del templo, de igual manera lo hacía ¿con qué? Con la intención de que ellos recapacitaran de su actitud errada. Entonces, muchos de esos que han sido beneficiados, por ejemplo, a la hora de un milagro, digan ustedes los leprosos. ¿Saben lo que es tener lepra? Yo no sé porque nunca tuve lepra, gracias a Dios, pero eso es terrible. No sé si han escuchado ustedes la historia, el apóstol de los leprosos, el padre Damián de Molokai. Si no me equivoco, es de la orden de los Sagrados Corazones de Jesús. Y él escribió al director, al superior de la comunidad, y dijo que lo mandara al peor lugar, que quería prestar servicio al lugar más tenaz. Es interesante porque es el amor a Jesús que lo lleva a arriesgar lo que sea. Y lo mandaron al peor lugar. O sea, era solo abrir la boca y nadie quería irse allá. Molokai, Hawái, cerca de Hawái, una isla donde echaban como basura, literalmente, a los leprosos, a que se pudrieran allá. Llegó él a ese lugar, miren lo que es la acción de Cristo, miren lo que a donde nos lleva a conocer a Cristo. Cuando uno nos lleva a realizar actos heroicos, un conocimiento es porque ese conocimiento es bueno, obvio, por sus frutos lo conoceréis.
por los frutos del conocimiento me llevó a hacer el bien. ¿Qué lo llevó a él a arriesgar su vida? Él cuenta en uno de los libros, uno que leí que era una biografía de él cuenta cómo fue la primera unción de los enfermos que administró en Molokai. Claro, el que vaya a parar allá era unción de los enfermos, acá rato muertos. O sea, el pan nuestro de cada día era el ingeniero técnico, gracias. ¿Qué será? Ahora me estaba pitando, ¿no? Le dio por pitar. Demasiado arreglado. Ahora sí, ahora sí. Sí, puede ser bajito porque ya nos. ¿Sí? Ahí está bien ahí, ¿no? Sí, perfecto. Ya. Se les gasta a uno por lo menos la voz. Entonces, está el padre Damián de Molokai y llega una noche y lo llaman en la noche. Una ancianita de la aldea, leprosa, el que estaba ahí leproso o llegaba a ir a leproso. Las únicas que eran leprosas eran unas religiosas, yo no me acuerdo la comunidad, si alguien leyó la historia y recuerda el nombre, una comunidad de religiosas que nunca se contagiaron de lepra y siempre trabajaban con leprosos. Era un milagro constante que vivía esa comunidad, muy bonito. Y este padre llegó allá, entonces le tocaron y era una ancianita para que el padre fuera a darle la unción de los enfermos a su hijo, que estaba próximo a morir. Entonces el padre, claro, el padre recién ordenado, sino que sale como profesional de universidad a arreglar el mundo. Entonces este padre tiene un deseo de heroísmo, se fue a una orejita y dice que entró, claro, no había ni energía, nada, la luz de la vela, y no puede acercar mucho la vela. ¿Qué le tocó al padre? Al padre le tocaba fumar para que con el olor de tabaco disimulara un poco el olor a podredumbre, porque es la carne humana que se pudre. Imagínense nomás el ejercicio de voluntad, el sacrificio que el padre hacía para llegar hasta el leproso, el primer leproso al cual iba a dar la unción. Pero él tenía un pensamiento muy bonito: yo estoy siendo un instrumento de Dios para darle el paso a él a la vida eterna. Entonces vale la pena. Ahora él cuenta con detalles así hasta desagradables de alguna manera o escandalosos. Cada vez que le untaba como alérgico a agua, ¿no? Ni habla, pues eso que habla. Lo que podemos hacer es ponerlo de pronto hacia allá, girarlo un poquito y ahí. Ahora sí, eso, así, ahí ya, era ese el problema. No, listo, ya le cogimos el quiz. Dios le pague. Entonces el padre se acerca en medio de la oscuridad, era casi una tiniebla densa, al moribundo en la cama y le empieza a untar el aceite. ¿No? Es una ceremonia muy linda de la iglesia, ¿no? Entonces le bendice la cabeza, las manos, el pecho, todo. Y él decía que cuando le empezaba a dar la unción en la frente, se le hundía el dedo y salía pus. Entonces la pus se mezclaba con el óleo. Y él dice, me tocaba hacer a mí un esfuerzo sobrehumano, obvio que venía la acción de la gracia, una gracia de estado por ser sacerdote, pero decía, era repugnante en todo el sentido de la palabra darle la unción. Sin embargo, él dice que cuando terminó, fue tan la satisfacción de haberle abierto las puertas de la eternidad, que durmió como si fuera el mejor de los días, después de que volvió a su casa. Después murió la anciana, y todos los días eran muertos. ¿Qué lo llevaba a él a realizar esos actos heroicos? El amor a Cristo, el conocimiento de Jesucristo. No, es que toca. Usted se me coloca un poquito más. Sí, por favor. Es que está haciendo este recorrido de sonido, por eso es que chilla. Listo. Ya. Me dicen más para atrás, toca como. ¿Recuerdan el milagro de San Vicente? Creo que fue San Vicente Ferrer, ¿no? Que se le llenaba tanto el lugar que hacía prédicas que un día lo metían en un cuartito chiquito y él empezó a empujar las paredes se corrían. Metió el doble de gente al salón parroquial de la época. No, pero aquí, bueno, ya vamos a hablar de los milagros de Cristo. Bueno, entonces, si ven cómo el conocimiento de Cristo fortalece la voluntad. Entonces, por eso les decía yo, en actitud de retiro espiritual vamos a iniciar el curso. Porque después del curso de Cristología yo no puedo salir igual. O usted sale mejor o peor. Así de sencillo se lo pongo yo. Anoten.
voy a salir del curso de Cristología, ¿mejor o peor? No dato un tercio, no hay tercera oportunidad, o mejor o peor, porque después de yo escuchar la vida de Cristo y no dejarme empapar o entusiasmarme por la persona de Jesucristo, me voy a marchitar de alguna manera. Por eso es que el curso de Cristología termina siendo un curso de espiritualidad. Bueno, entonces Jesús es una novedad. ¿Por qué? Porque rompió los esquemas. Quien veía a Jesús decía, no, lo que escribieron en el Antiguo Testamento es nada con lo que yo estoy viendo. Después, el acontecimiento crítico. O sea, Jesús termina siendo un acontecimiento crítico para el pueblo de Israel, porque juzga al pueblo de Israel. En el fondo, y al final, para una consecuencia definitiva, el pueblo de Israel estaba siendo juzgado con la presencia de Jesús, porque ellos habían sido conformados como el pueblo elegido por Dios. ¿Para qué? Para que en su vientre, en su regazo, naciera el Salvador del mundo para todas las naciones. Entonces, un acontecimiento crítico para el pueblo de Israel, la aparición de Jesús. Después podemos analizar las promesas y esperanzas del Antiguo Testamento. Vamos entonces a pensar un poco, ¿será que Jesús hizo realidad o no las promesas y las esperanzas del Antiguo Testamento? Vamos a ver que sí. Está todo más que comprobado en la persona de Jesús. ¿Está bien? Por eso es que el verbo de Dios se hizo carne. El verbo, la palabra de Dios, está presente en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento se hace carne. El verbum carum factum est. Y el verbo de Dios se hizo carne. Ahora, después podríamos ver los destinatarios de esa acción de Jesús, o sea, del anuncio del reino. Y después, un tema muy interesante que es la bella aventura de Jesús y las bienaventuranzas, ¿no? Que es muy bonito el tema de las bienaventuranzas para conocer también la predicación de Jesús en su esencia. Y después podemos ver o podemos estudiar un acceso actual a Cristo resucitado, porque entonces podemos hablar de Cristo en su niñez, en su infancia, Cristo en su vida íntima, que fueron 30 años, ahí entra la infancia, lo que es la vida pública y lo que es Cristo resucitado. Y cuando hablamos de Cristo resucitado, entra a jugar un papel importantísimo la iglesia, la Eucaristía. ¿Quién está en la Eucaristía? Jesucristo, el cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero el cuerpo padeciente, no. El cuerpo padeciente estaba con los apóstoles. Aquí está con nosotros el cuerpo ¿qué? Glorioso. Ahora, también podemos analizar a Cristo resucitado desde las experiencias humanas fundamentales. O sea, más o menos lo que hacíamos ahora, hacer una lectura cristológica de Jesús en nuestra vida y en la vida de los demás. Y eso hace más armónica, agradable y feliz la vida. Me acuerdo de la historia del vaso de agua. Yo tomo agua y les cuento la historia del vaso de agua. No, llega la señora preocupadísima donde el sacerdote y le dice, no, yo estoy ya, padre, no doy más. Yo llego a mi casa todas las noches y cuando llega mi esposo es una pelea de 2 horas. Y ya leí aquí, ya leí allá y no, yo me acuesto estresada, me levanto estresada. Así que a veces digo, mejor que no venga ahora, que no venga en la noche. Padre dijo, eso está grave, ¿cómo así, hermano? Sí. Yo no sé, pero pasa algo. Siempre en la noche llega él y alegamos. Entonces le digo, no, venga, yo le doy un regalo a usted y con eso va a quedar arreglada la situación. Le voy a bendecir un agua, pero esta agua tiene una bendición especialísima, singularísima, como dice la iglesia cuando va a hablar de algo muy particular. Y le da la bendición al agua y le regala el agua. Y dice, mire señora, entonces usted se va a sentar justo enfrente de la puerta de entrada. Coge un vaso y le echa, lo llena con agua, con esta agua que es singularísima y especialísima. Cuando llegue su esposo, usted coge el vaso de agua, reza interiormente una oración corta y toma agua. Pero un momento, no trague el agua. Espera que su esposo abra la puerta y pase. Y la señora dijo, bueno, yo voy a hacer eso. Pum, pum. Claro, entró el esposo y la señora. Al otro día fue donde el padre le dijo, oiga, padre, milagro. No alegamos, no pasó nada, yo ni lo más de tranquila. Esa agua es milagrosa, ¿cierto? El padre sabía por dónde iba la cosa. En esas experiencias fundamentales y básicas de la vida diaria, cuando yo hago un ejercicio
de la presencia de Dios, la vida se hace más fácil. Imagínense la señora ahí sentada, sin el vaso de agua, pero sabiendo que ella está con Cristo, por Él y en Él, ¿no? Dice la Eucaristía, como si estuviéramos en el mar. Yo estoy en el mar, estamos en Cristo. Santa Teresa decía, yo me pongo rosuda cuando sé que estamos en Cristo y que inclusive pecamos en Cristo. Entonces, si la señora en vez de tomarse el vaso de agua hiciera un ejercicio intelectual de que está en Cristo y Cristo está a su lado, además del ángel de la guarda, Santísima Trinidad, ángel de la guarda, la Virgen María, no, se está más custodiada. Cuando entra el esposo, por lo menos por respeto, no iba a decir nada. ¿Cierto que hubiera sido diferente o no? Vamos a hablar sin micrófono para mientras no hagan la ¿dónde está la pared? ¿Está apagado? Desenchufe base. Tan raro, está apagado. Está el agua bendita ya. El ejercicio del vaso. Bueno, no, ahora ya no sé qué le pasó. Bueno, entonces imaginemos que la señora hubiera hecho un ejercicio, una experiencia humana fundamental, relaciones humanas en la casa, con sus hijos, todo. ¿Sería o no sería diferente el relacionamiento de ella con su familia? Obvio que sí, es otra cosa, sería diferente. Si ella hace un ejercicio auténtico, intelectual, sería diferente, porque sabe que está con Cristo, en Cristo, lo que está haciendo por Cristo. Y el esposo también, cuando entra lo mismo, y los hijos también. Y cuando estudio lo mismo, y cuando trabajo lo mismo, y cuando cualquier cosa, lo mismo. El micrófono, ahora sí. Ahora sí. Eso, ahí ya es suficiente. Perfecto. A ver, que nos dure media hora. Bueno, ¿entonces listo? Experiencias humanas. Bueno, y de ahí para adelante tenemos por ahí 4 o 5 capítulos más para estudiar. Entonces yo digo, en 8 semanas, 2 meses, vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos al inicio. Vamos entonces a la acción, ¿cierto? La acción. La historia y destino de Cristo. Podemos titularlo así. La historia y destino de Cristo. Historia y destino de Cristo. Dígame, sí. En esos términos sería similar hablar del Jesús histórico. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a tratar de no disociar las dos realidades, hablando de un Jesús histórico o hablando de Cristo, ¿cierto? Porque en algunos espacios intelectuales se hace, no digamos división, más bien hablemos de la distinción, aunque teológicamente no se podría hacer la distinción, porque yo no puedo separar a Jesús como hombre de Jesús como Dios. Es hombre y Dios verdadero, o sea, es como si yo separo el alma del cuerpo, estoy muerto, así de sencillo. Entonces estoy matando a Cristo en el fondo, ¿cierto? Pero para alguna comodidad intelectual se puede hacer esa separación. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a tratar de trabajar siempre a Jesucristo desde la perspectiva humana y divina. ¿Está bien? Entonces, antes que nada y como fundamento esencial, Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Tiene 2 naturalezas y una persona divina. Fundamental. Misterio. 3 grandes misterios de nuestra fe. La Trinidad, la Encarnación y la Eucaristía. Fundamentales y profundos. Santísima Trinidad, Encarnación y la Eucaristía, ¿cierto? Entonces, dentro de la Encarnación nos encontramos con Dios hecho hombre. Resulta que Dios hecho hombre es un milagro que incomparable, insustituible, inefable, inenarrable, inalcanzable, todo. ¿Por qué? Porque no cabe en la cabeza. Dios supera
nuestra capacidad intelectual. Entonces son dos naturalezas, la humana y la divina. En una persona, ¿qué persona? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Todos los que estamos aquí tenemos una naturaleza y una persona. Jesús tiene dos naturalezas y una sola persona. ¿Está bien? Entonces repito, persona divina, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos al anuncio del reino. Entonces, conocer a una persona es conocer sus obras, sus palabras y sobre todo compartir el propio conocimiento que tiene de sí misma, su proyecto de vida y sus ideas últimas. Entonces, ¿sí ven? Por eso es que comenzamos a conocer a Dios a partir de ¿qué? A Jesucristo a partir de la acción, porque por la acción, ¿cierto? Por las obras nos vamos a remitir a la fuente, a la causa, que es Jesús. Quienes no son contemporáneos de ella quedan remitidos a los testimonios de quienes lo han conocido, compartido su destino y también compartido sus recuerdos. ¿Quiénes fueron esos? Entonces, hay unas fuentes del conocimiento de Jesucristo. Anotemos esto. ¿Cuáles son las fuentes del conocimiento de Jesucristo? En general podemos hablar de la Sagrada Escritura, porque si la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, yo por la palabra de Dios estoy conociendo a Jesucristo. Pero entonces hacemos una división, lo que son los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento. Decíamos que en la plenitud de los tiempos, el Verbo de Dios se hizo carne. Esa plenitud de los tiempos entonces divide la historia de la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo, ¿cierto? Y después de Cristo también incluye el durante Cristo. Claro, porque es antes de Cristo, durante Cristo y después de Cristo, ¿cierto? En ese durante Cristo hay un grupo de hombres y mujeres privilegiados que conocen de cerca a Jesús. Entonces, dentro de la Sagrada Escritura, que es una fuente del conocimiento de Dios, tenemos unas fuentes primarias del conocimiento de Dios. ¿Cuáles son las fuentes primarias del conocimiento de Dios? Los evangelios. Los evangelios. Entonces, dentro de la Sagrada Escritura encontramos los evangelios. Y dentro de los evangelios tenemos 4 visiones diferentes, porque es que Dios respetó mucho el perfil psicológico de cada uno, el temperamento de cada uno de los agiógrafos o los escritores divinos, ¿cierto? Ellos simplemente iban escribiendo lo que el Espíritu Santo les inspiraba. De tal manera el Espíritu Santo inspiraba al respecto de Dios que la idea se mantenía la misma, solo que el producto era un poco diferente. Lo que escribe San Juan es diferente de San Marcos, San Mateo y San Lucas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo respeta a cada hombre en cuanto a su integridad. Entonces cada uno escribía, por ejemplo, de acuerdo a una intencionalidad muy específica. Uno le escribía más al pueblo, otros más a los romanos, otros más a los gentiles, otros más al pueblo judío. Tenían un interés particular, pero la esencia se mantenía. Entonces dentro de los evangelios, 4, tenemos 3 que son llamados los sinópticos, ¿no? Con S, los sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Juan no es sinóptico. ¿Qué significa sinóptico? Si yo cojo Mateo, Lucas y Marcos y los coloco en 3 columnas, yo casi que puedo leerlos en un solo recorrido y manejan más o menos la misma temática, la misma cronología, los mismos milagros, ¿cierto? Es más o menos el mismo esquema. Por eso son sinópticos, ¿cierto? Ahora, si tienen alguna pregunta, tranquilos, no, para mí no es interrupción una pregunta. No hay ningún problema. Ustedes preguntan lo que quieran, yo respondo lo que pueda. No, con P solamente. Sin ópticos, pero juntos, sinópticos. Sí, sin G, solo P. Entonces, están los 3 sinópticos. Está Juan, que Juan rompe los esquemas. Es que imaginen Juan cómo le cambió la vida solo con esto. Escuchar los latidos del corazón de Jesús. Decíamos ahora que la sombra curaba, el vestido curaba. ¿Cómo sería la melodía de las palpitaciones del Sagrado Corazón de Jesús? Oh. Si solamente con la visita de María a su prima Santa Isabel, y miren que esto no es leyenda dorada ni novela, esto está en la Sagrada Escritura. Cuando la Virgen María va y visita a su prima Santa Isabel, ¿qué dice Isabel? Cuando la criatura que llevo en mi vientre escuchó la voz
¿Qué pasó? Saltó. Y nos enseña la iglesia algo muy interesante, la Mariología. Es uno de los milagros más excelentes de la Virgen María. Santificó a Juan Bautista en el vientre. La palabra de María y la presencia de Jesús en el vientre. Entonces, eso santificaba. Por eso es que yo digo que la palabra de Dios santifica. ¿Está bien? Entonces, todos estos hombres y mujeres se beneficiaban de la palabra de Dios, pero especialmente estos 4 llamados evangelistas. Y Juan, con todo lo que vivió por ser el discípulo amado, que él mismo lo dice, porque la humildad no es esconder la verdad, no, la humildad es la verdad. Entonces, el hecho de Juan decir, el discípulo amado, qué orgulloso, que no, la humildad es la verdad, porque él tenía que decir la verdad. ¿Está bien? Entonces, él en cuanto a discípulo amado, él fue adquiriendo una capacidad más especial, una vocación más específica en la línea de mostrar a Jesús con una grandeza increíble. Por eso es que yo voy y leo el prólogo de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18, y tiene un lenguaje que yo creo que para los contemporáneos queda medio... Hoy en día los teólogos a veces quedan patinando, o los exégetas con el lenguaje que él maneja tan elevado, y si vamos al Apocalipsis, mucho más, un lenguaje mucho más simbólico, mucho más elevado y espiritual. ¿Debido a qué? Al convivio que él tuvo con Dios. O sea, las palabras quedan cortas, y él mismo lo dice. Las páginas existentes, los libros, pergaminos en la tierra no darían para escribir lo que yo viví con Jesús, porque no eran solo los milagros, era la impresión, así como cuando yo pongo una huella digital, imprimo mi huella. Jesús imprimía su personalidad en los apóstoles. Y si ellos tuvieran diario, como hasta hace poco más o menos todas las mujeres tenían diario, o las niñas, las adolescentes tenían un diario y llegaban en la noche y escribían todo, ¿no? Si ellos tuvieran la capacidad de tener un diario en la época, o fueran reporteros, no sé si ustedes han leído ese libro, es escrito por un sacerdote, son 3 tomos muy interesantes que les recomiendo que se los lean. Un reportero en los tiempos de Cristo. Entonces, un jesuita que escribe un libro muy interesante a partir de un reportaje que hace en los tiempos de Jesús. Entonces, él empieza a investigar como reportero en los tiempos de Jesús, y es un reportero que se va moviendo por Jerusalén, Palestina, Betania, y hace toda una novela muy interesante, una novela histórica, muy bonita al respecto de Jesús. Entonces, claro, ellos llegaban en la noche, llegaban llenos de impresiones. Los que no se quedaban con Jesús ya en la noche, sabiendo dormir a Jesús, era un espectáculo. Tanto así que se elevaron tanto viendo a Jesús dormido que los cogió una tormenta en el barco. Eso está en el Evangelio. Y Jesús tranquilo durmiendo. Se levanta Jesús con toda la calma, nada de... No, con calma se levanta, hace un gesto para las aguas y el mar se calma. Todas esas impresiones, cuando ellos llegaban a la noche, si no pasaban con Jesús la noche, llegaban a su hogar, no iban a comentar lo que habían visto. Pero tenían para escribir y para contar. Sin embargo, en el Evangelio, sintético. Entonces, fuente primaria para el conocimiento de Jesús, la impresión, el convivio y el entusiasmo de los evangelistas plasmado en el Evangelio. ¿Está bien? Entonces, esa es nuestra fuente. De ahí es que vamos a conocer quién es Jesús, los que lo conocieron. Y de ahí podríamos también entrar, por ejemplo, a hablar de un San Ireneo, un San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía, discípulo directo de los apóstoles, los que vieron con Jesús. San Ireneo, que fue discípulo de San Policarpo, y San Policarpo fue discípulo de San Juan. Esos principios del siglo II, o sea, son súper cercanos a Jesús. Las cartas que tiene a los esmirnitas, que tiene San Ignacio de Antioquía, que hacen referencia a la Eucaristía, que hacen referencia a Jesús, son documentos que también nos acercan a lo que es Jesús, o sea, también son documentos cristológicos. Pero la Iglesia definió que los documentos oficiales revelados por Dios son los canónicos que están puestos en la Sagrada Escritura. Por eso es que fundamentalmente nos vamos a remitir a eso, a lo que nos traen a colación, o que lo que nos cuentan los evangelios con respecto a Jesús. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Dígame. Sí. Eso lo podemos ver después, que tiene un simbolismo. Está el águila, está el buey, está el ángel, ¿no? Eso tiene un simbolismo de acuerdo también a cada uno de los evangelios, cómo comienza, por ejemplo, y a la vocación particular de cada apóstol y a quién se dirige su trabajo escrito o su evangelio. Eso lo podemos ver después, que tiene que ver también con la iconografía cristiana, porque de alguna manera es cristológica. ¿Cómo manifestaron ese conocimiento de Jesucristo los primeros cristianos? Están ahí en las pinturas rupestres, por ejemplo, en las catacumbas, San Calixto, San Trapicila, etc. Ahí conocemos lo que los cristianos tenían idea de Jesús. Y lo que después, más adelante, en la Edad Media,
en las vidrieras o en los vitrales plasmaron la historia de Jesús, porque como tener libro no era tan fácil, ¿dónde contaban la historia de Cristo? En vitrales. Era el catecismo hecho arte, la historia de Cristo hecho arte. Entonces lo podemos después sacar un tiempito. La señora atrás. Bueno, entonces están los canónicos y los apócrifos. Como no es un estudio de Sagrada Escritura lo que estamos haciendo, me limito a hacer una definición precisa. Los apócrifos significa misterioso o escondido, no solamente no autorizado, porque hay no solo evangelios apócrifos, sino libros apócrifos, o sea, libros que no fueron incluidos en el canon oficial de la Iglesia, los libros oficialmente definidos por la Iglesia, que la Iglesia dijo, estos son los que van en la Biblia, que fueron definidos en el Concilio de Trento en el siglo XVI. Esos libros son los oficiales. Los apócrifos son libros contemporáneos de Jesús, anteriores a Jesús, posteriores a Jesús, pero cercanos a Jesús, que de alguna manera nos cuentan realidades sobre Jesús, pero que tienen algunos asuntos que la Iglesia no consideró prudente, por asuntos, digamos, de formación para la feligresía, o dudas al respecto de los autores, que no convenía colocarlo en el canon oficial. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, a la hora de hacer un estudio de Jesús, puedo entrar en algunos documentos llamados apócrifos, que no quiere decir que sean malos o que sean errados o condenados por la Iglesia, no, simplemente que no fueron colocados en el canon. Pero hay algunos, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, de José y otros más que se habla, está el Didache también, o Didache, ¿cierto? Algunos libros así que nos dan una idea de Cristo, o por lo menos de la realidad y contexto en el cual vivía Jesucristo. ¿Está bien? Esos son los apócrifos. Señor, dígame. Sí. Podría ser como historia de la salvación, como que curricularmente en teología la historia de la salvación es como el marco. Sí, por ejemplo, yo puedo decirles a ustedes cuál fue la misión terrena de Jesús. En síntesis, el anuncio del reino de Dios. ¿Está bien? Eso fue desilusión para muchos y entusiasmo para muchos. Desilusión para muchos que pensaron que él iba a ser un gran líder político y económico que los iba a librar primero de las garras del pueblo romano. Y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Ah, no, este no es el que necesitábamos. Matémoslo. Y llegó el momento de resucitar a Lázaro, que fue lo que colmó la paciencia de muchos. Y ahí dice el Evangelio, ¿no? Ese fue el acontecimiento, el estopín que dijo a este hombre, hay que acabarlo. Y sigue la justicia. Interesante, a veces se vuelve más emocionante. No, yo voy aquí tratando de modular mis bajos o mis altos, no sé cómo se dice. Entonces sí, el contexto principal para analizar a Jesús es ese, el plan de salvación, porque para eso vino Jesús, ¿cierto? Él vino para el anuncio del reino de Dios, y cuando nosotros abrimos las puertas del corazón para el anuncio del reino de Dios, la salvación se hace efectiva para cada uno de los hombres. ¿Está bien? Bueno, entonces seguimos. Sí, claro, todo. Sería la tradición. ¿La qué? La tradición. La tradición. Tradición de la iglesia. También para conocer a Jesucristo, dice usted. Sí, claro, esos son otros elementos que también vamos a considerar. Porque está tan raro, yo no sé el aparatico que... Lo corro un poquito. O en el piso, pongamos. Qué pena. Ensaya a ver si... Ahora sí. Bueno, nos duró otros 10 minutos. Listo. Bueno, entonces no hay problema. Pregunten, si me van a preguntar, no hay problema. No se guarden ningún pensamiento, eso puede ser valiosísimo para el compartir que estamos haciendo. Eso es un compartir. Entonces, muy bueno su detalle. ¿Por qué no vamos a limitar nosotros a la Sagrada Escritura? Porque si no, el curso se nos hace. ¿Cierto? Pero entonces, a la hora de nosotros entrar a la tradición de la iglesia y al magisterio, esas dos experiencias de los hombres, porque el magisterio y la tradición son experiencias de los hombres, puestas en qué? En doctrina. También nos abren los ojos al respecto del conocimiento de Jesús. Entonces nos enriquece, ¿qué es lo que nos dicen los evangelios? Porque es que yo tengo que ir al evangelio y fundamentarme en lo que está el evangelio. Yo no puedo leer el evangelio, por ejemplo, por eso la Sagrada Escritura no es de libre interpretación. Hay que saber, como bien lo decía aquí ahora el Señor, hablar de un contexto en el cual podemos leer a Jesús, el plan de salvación. Yo no puedo leer a Jesús como cualquiera, ¿no? Entonces, el magisterio
lo hace primero con la luz del Espíritu Santo. Porque está primero, cuando hablamos de los padres de la iglesia, por ejemplo, son hombres antes que inteligentes, virtuosos. Porque las principales características de los padres de la iglesia que vienen desde el siglo IV hasta el siglo VIII más o menos, es que eran santos. El resto viene por añadir. Las grandes explicitaciones a partir del análisis de la escritura viene de qué? De una experiencia de fe. ¿Está bien? Entonces, para yo analizar los evangelios, y lo que vamos a hacer aquí implícitamente, vamos a tomar de la mano la tradición, lo que los cristianos fueron elaborando en torno a Jesucristo y lo que el magisterio definió. ¿Está bien? Por ejemplo, irnos al concilio de Éfeso, ¿cierto? Y hacer un análisis sobre los dogmas relacionados con Jesucristo. Entonces podemos ir a varios concilios a lo largo de la historia y llegar hasta los últimos, hasta el Concilio Vaticano II. Hacemos uso entonces de las herramientas, de los elementos que nos dan en el magisterio de la tradición apostólica. ¿Está bien? Entonces todo está incluido cuando hagamos el estudio de los evangelios. Entonces seguimos. Primero, para el contexto, tenemos que analizar que Cristo vivió en un lugar de la geografía y en un momento de la historia. Claro, entonces por eso no es de libre interpretación la escritura. Hay que saber dónde estaba poniendo Jesús para saber por qué decía lo que dijo, ¿cierto? Y a partir de ahí sacamos mayor fruto de la predicación de Jesús. Muchos hombres y mujeres lo conocieron. En la época que Jerusalén podía tener unos 30.000, 40.000 habitantes, más o menos alrededor. Y en época de Pascua llegaban a vivir 300.000 personas ahí. ¿Se imaginan lo que era eso? Caminar por las calles en tiempo de Pascua, terrible. Las condiciones de salubridad, terribles. El sentido, ¿no? Es como ir a un carnaval de Venecia, que hay tanta gente que hay policía de tránsito peatonal para las calles. Pasa un río de gente. Pasa otro río de gente. Y es así. Las calles de Jerusalén en la época de Pascua eran hormiguitas. Todo el mundo procuraba ir en Pascua a hacer ¿qué? El gran sacrificio en el templo. ¿Está bien? Entonces hay que conocer un poco la realidad. Y voy a traerles un video sobre la realidad de Jesús, de la Palestina de la época, para que nos hagamos una idea de dónde vivía Jesús y cómo se santificaron esas calles con el caminar y las palabras de Jesús. ¿Está bien? Entonces Cristo vivió en un lugar de la geografía y en un momento de la historia. Muchos hombres y mujeres lo conocieron, siguieron y amaron, recogiendo su mensaje y otorgándole una confianza personal. Oído, entonces miren cómo el conocimiento se va a relacionar con la vida. Recogiendo su mensaje y otorgándole al mensaje de Jesús una confianza personal, que se expresó como seguimiento de su forma de vida. Entonces, estudiaron, conocieron a Jesús y con el seguimiento de su forma de vida, adhesión a su mensaje y fe en su persona. Estos tres elementos son muy interesantes. Entonces, un poco la consecuencia de quien vivió, vive o conoce a Jesús. Primero, seguimiento de su forma de vida, adhesión a su mensaje y fe en su persona. Tres consecuencias del conocimiento de ¿quién? De Jesucristo. Cuando conocemos a Jesucristo, ya hay una gracia de Él que nos prepara para que demos estos tres pasos. Por eso yo les dije, después del curso de Cristología no podemos ir igual. Porque ya Jesús nos está dando gracias para dar estos tres pasos. Primero, seguimiento de su forma de vida. Segundo, adhesión a su mensaje. Y tercero, fe en su persona. ¿Sí ven qué bonito? Y esta definición que hace este teólogo aquí sobre Jesucristo es en función de los evangelios, porque podemos ir a buscar las fuentes propiamente de donde sale esta explicitación. Lo hace a partir de los evangelios, del magisterio y la tradición de la iglesia. ¿Está bien? ¿Sí ven qué bonito es todo lo que tiene que ver con Jesucristo? Y esto es insaciable. Hemos leído cuatro líneas. Y el micrófono no aguanta. No aguanta tanta grandeza. Ya no más, 10 minutos. Bueno, entonces, ellos son ya la fuente para conocerle. Claro, la experiencia de los que se encontraron con Jesús, las primeras comunidades cristianas. ¿Cuál era la característica de las primeras comunidades cristianas? Llegan por Antioquía y es en el primer lugar donde a los cristianos le dicen cristianos. O sea, estos hombres están viviendo como aquel Jesús del cual hemos oído hablar. Entonces son cristianos. Su forma de vida, su adhesión al mensaje de Jesús, los hacían otros Cristos. Por eso San Pablo se atreve a decir cristianos alter Christus. El cristiano debe ser otro Cristo. ¿Está bien?
Entonces, ellos son ya la fuente para conocerle, esos primeros cristianos. Pero no lo recuerda, venera y sigue cada uno aisladamente, sino que desde el comienzo formaron comunidad. Esto es muy interesante, porque aquel que escucha el mensaje de Cristo, empieza a conocer a Cristo, quiere transmitir lo que conoce de Cristo, quiere poner en ejercicio la vida de Cristo. Y en el Evangelio es curioso, miren que hay una especie de... hay muchos misterios en la vida de Cristo. Ya el propio Cristo es un misterio, la encarnación es un misterio, pero el propio Cristo buscaba momentos para estar solo. Primero, porque quería servir de modelo para nosotros. Es necesario abstraerse un poco de la cotidianidad para poder embebernos de algo así como una esponja. Le pongo una esponja en el agua y que la esponja absorba. ¿Verdad? Cuando yo saque la esponja esté todavía tan llena de agua que el agua sale de la propia esponja. Así tengo que hacerme esponja en Cristo, ¿cierto? Y absorber a Cristo. Pero de igual manera tengo que transmitir. Entonces, también retomo las palabras del Padre Iván al inicio de esta charla. Es que nosotros debemos de considerar este momento como un momento no solo de formación, sino de oración y como un momento privilegiado para nosotros, para enriquecernos. Pero esto yo no puedo salir y guardármelo para mí solo. De tal manera que cuando yo salgo y llego a mi casa, ahora que yo llego a mi casa es como si hubiera dado la agüita maravillosa y yo al llegar allá no voy a amar, ¿no? Porque no falta el que diga, ay, ¿dónde estaba? Es que vive metida en esa iglesia, vive metido allá en la iglesia, pobre cura, pobrecito el padre, no lo deja tranquilo. ¿Cómo reacciono yo? ¿Con palabras más duras? Claro, porque va. No. Primera oración. Ángel de la guarda, siéntese el vasito de agua y se va con el agua. Duerme con el agua en la boca, siente sal. Pero entonces que esa experiencia mía se haga también conocimiento de Cristo. Que cuando me vean a mí, digan como con los primeros cristianos, miren ellos cómo se aman. O sea, el leitmotiv, la bandera que levantaban los cristianos era el amor, a pesar de todas las dificultades. Y entonces fue una característica de los primeros cristianos, los primeros que conocieron a Cristo y vivieron a Cristo, porque aquí hablamos de experiencia y de vivencia. ¿Cuál era la característica? El amor. ¿Está bien? Bueno. La iglesia es esa comunidad de seguimiento, de memoria, de testimonio, de celebración. La iglesia es esa comunidad de seguimiento, de memoria, de testimonio, de celebración, de visión y de esperanza que se reconoce religada a Él, religión no, unida a Él, religada a Él como su fundamento, obligada a Él como su origen permanente. De ahí es que viene lo maravilloso y lo bello que tiene la iglesia, que a mí me entusiasma una oración al Santísimo Sacramento, que me entusiasma una procesión de Semana Santa, que me entusiasma rezar un rosario, que me entusiasma salir a acompañar a la pastoral de salud. ¿De dónde viene? De Cristo, porque Cristo es la fuente. Enviada por Él, somos enviados por Él para continuar su salvación en el mundo. De alguna manera nosotros somos continuadores de ese plan de salvación de Jesucristo. Mi reino no es de ese mundo, nosotros tenemos que ser multiplicadores de eso. Mostrar a la sociedad de consumo que el reino no está en este mundo. Ningún reino, es que ni siquiera el reino que puede ofrecer el demonio, el pecado, el mundo, la carne, no es este mundo mentira. Para no ir muy lejos, ustedes ven a una persona que se ha enriquecido a costa del dolor y del sufrimiento de los otros. Ese dinero no dura. Lo que compre es medio marchito. Por algunas circunstancias tuve oportunidad de conocer algunas propiedades que manejaba una institución aquí en Colombia que, como esto está ahí, no da muchos detalles, pero algunas propiedades que no han sido bien adquiridas, las conocí por alguna aplicación social que tenía con una institución, ¿cierto? Y uno llegaba a esas casas y uno decía, es que esto es casa de Javier. Por más que tenía un comedor que yo no sé qué chape de cosas le había puesto, entonces mira, es que si es oro, el oro se ve ordinario ahí. Tiene una capacidad de hacer ordinarias las cosas, pero eso es fruto de ¿qué? De la falta de presencia de Dios en la vida de las personas. Y usted, por ejemplo, cuando han tenido ustedes oportunidad seguro de ir a misión y no va a misión y llega a un hogar, no solo porque sea humilde o porque sea pobre, sino porque ahí vive el Espíritu de Cristo, la comida es más rica, mejor sazonada, se lo aseguro. El ambiente de la casa es más agradable, es más fresca la casa
cantidad de características naturales que son fruto de qué? De la presencia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hemos sido enviados por Él para continuar su salvación en el mundo y esperada por Él como su futuro. O sea, hacemos parte del plan de salvación de Cristo. Entonces estamos llamados a anunciar a Cristo. ¿Está bien? Quedan 2 minutos. Vamos a saltar unos pedacitos. ¿Ah? Como si hay un proverbio latino, huye irreparablemente, ¿no? El tiempo huye irreparablemente. Y en las cosas de Dios también. Cuando está tomando impulso y se ve que bueno, se acabó. ¿No? Cuando ya se acomodó en la silla, ¿cierto? Dice, no, ya se acabó. Bueno, ahora, la historia, miren estos 2 elementos, la historia y el destino nos revelan la persona. Por eso es que vamos a hablar sobre la historia de Cristo y el destino de Cristo, ¿cierto? ¿Hacia dónde va dirigida la vocación de Cristo? Eso es el destino. No es que estuviera marcado en un libro, no podemos acreditar propiamente en ese tipo de destino, ¿no? Famoso destino de los horóscopos, que ya entra en la superstición, no nada de eso. Esto es un término mucho más elevado. Entonces, la historia y el destino de Cristo nos revelan la persona de Cristo. ¿Está bien? Entonces, son 3 elementos inseparables: la historia, el destino y la persona, que es revelada por la historia y el destino. ¿Está bien? Son 3 elementos inseparables. Entonces, los hechos son de un sujeto consciente y libre. Eso es la historia. La historia y el destino revelan la persona. Los hechos son de un sujeto consciente y libre. Eso se hace a partir del estudio de esos episodios temporales, se hace la historia del hombre. ¿Qué es la libertad? La libertad es la capacidad que el hombre tiene para hacer el bien. ¿Quién ejerció la libertad de una manera más plena? Jesús. Y él pasó por el mundo haciendo el bien. Nos dice que San Pablo. ¿Quién hizo el bien mejor que Jesús? Nadie. ¿Por qué? Porque Él es el propio bien. Jesús no es bondadoso. Es la bondad, es mucho más. Tener, hacer, ser es superior a tener. Jesús es la bondad. Por lo tanto, él hizo un ejercicio excelente, excelentísimo, infinito de lo que es la libertad. Entonces hizo el bien. Por donde iba, hacía el bien. Lo que a uno le acontece desde fuera, termina siendo lo que uno hace con ello y lo integra a su vida o lo rechaza. Eso es el destino. Entonces, ¿cuál fue la relación de Jesús con sus contemporáneos? Ese fue el destino de Jesús. ¿Quién marcó el destino de Jesús? Su relación con los otros. ¿Está bien? El destino de Jesús a la cruz. No solo porque Dios lo tenía marcado, es que Dios está fuera del tiempo. Entonces, para nosotros es un misterio también ese asunto del tiempo. Como Dios está en la eternidad, Él no está limitado por el tiempo. Desde siempre Él sabía de la crucifixión y muerte de nuestro Señor. ¿Está bien? Pero el destino de Jesús a la cruz, ¿quién lo llevó a ese destino? Sus contemporáneos. ¿Está bien? Y podemos ir más allá, no solo sus contemporáneos, sino también sus antepasados, porque en la cruz Jesucristo venció la muerte. Y ante premisa mérito, o sea, con los méritos de Jesús en la cruz, pero desde antes de la crucifixión se beneficiaron también en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes? Gracias a la muerte de Jesucristo en la cruz se benefició Moisés. Abraham hizo un acto de confianza y llevó a Isaac y lo iba a sacrificar. Perseveraron los ángeles buenos en el cielo. ¿Gracias a quién? A la muerte de Jesús en la cruz, ante premisa mérito. O sea, esos frutos de la muerte de nuestro Señor en la cruz tuvieron un efecto retroactivo, porque inclusive la perseverancia y la conversión de Adán y Eva, ¿gracias a qué? A la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, ¿sí ven cómo es interesante que el destino de Jesús está ligado a qué? A toda la historia de la humanidad. Por eso es que Jesús es tan importante. Por eso es que Jesús es el centro de la historia de la humanidad. ¿Está bien? Ahí está la campana. Y terminamos. Terminamos entonces. ¿Listo? Bueno, esto es una introducción y no 8 renglones empezamos a leer. 8 renglones, sí. De la primera página, así que esto va para largo. Pero yo creo que es interesante
que no nos ahorremos en preguntas, en interrogantes, inclusive después de leer los apuntes ustedes en la otra clase, el otro encuentro llega, hey, yo estuve pensando sobre esto, ¿qué tal? Y podemos conversar con él. Le vamos dando dinámica a este encuentro para que salgamos aprovechando los unos de los otros. ¿Listo? Bueno, queridos bendiga entonces. Camilo Andrés Gálvez. Sí, en la página de Facebook voy a colocar también algunos documentos para su interés o videos. Cuestiones del alma, se llama la página de Facebook. Ahí pueden encontrar algunos videos y textos también que voy subiendo que nos pueden servir para alimentar nuestro curso. ¿Listo? Cuestiones del alma en Facebook. No, en YouTube no. Ya, yo no sé cómo está lo de las inscripciones. ¿Quién nos da razón? La página Cuestiones del alma se llama. Cuestiones del alma y en Facebook, sí, es fácil, aparece como primera opción en principio. ¿Sí? Aparece ahí con cuestiones del alma. Bueno, entonces yo creo que si van a transmitir la buena noticia, porque siempre hablar de Cristo es una buena noticia, a otras personas todavía hay oportunidad para la siguiente sesión que se puedan inscribir. No sé si para la tercera, pero por lo menos para la segunda sí hay ocasión. ¿Está bien? Entonces terminemos con una Ave María. ¿Parece? En el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No solo agradeciendo a la Santísima Virgen por este encuentro que tuvimos en torno a su divinidad, sino que nos dé luces en el Espíritu Santo para que nuestra inteligencia se ilumine, se enriquezca, nuestra voluntad se fortalezca y podamos unirnos cada vez a Jesús a partir de este trabajo que estamos haciendo de estudio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.